pasar al video final en donde vamos a estar pintando una hermosa flor de loto. Es ya un nivel de complejidad más avanzado, así que porfa, tenete paciencia. Eso es mega importante. Si empezás a sentir que te sentís como frustrada, deja a un lado la hoja y después seguís. Eso es mega importante porque está bueno disfrutar ese proceso que nosotras lo vamos haciendo y es mega entendible que si recién estás arrancando cueste. Es mega normal eso. Por eso, la práctica hace al maestro, así que nada, tenete mucha paciencia, practicalo aparte, en una hoja aparte si querés, para ir perdiéndole el miedo también al ejercicio y después podés avanzar al video final, que es un poco más largo, pero si lo seguís, digamos, como en la regla, vas a obtener un resultado muy lindo. Así que vamos ahora con el ejercicio. Bueno, ahora sí, en este video vamos a empezar a pintar nuestra flor de loto. Pero antes, muy importante, hay que hacer una prueba de color. Esto siempre ayuda muchísimo a hacer una especie de precalentamiento en donde vos también entras a conocer al color que vas a estar utilizando y ver en qué cantidades los vas a estar aplicando en la hoja. Para esto es necesario usar cualquier tipo de pincel. Ya acá tengo el mío, número 1. Y vamos a agarrar los colores para esta flor. Yo voy a estar utilizando el rosa permanente, que lo tengo acá. Está seco, pero lo voy a revivir con un poco de agua. Aplico el color lo más pigmentado posible. Y lo llevo desde el lado con mayor tonalidad al lado donde tengo más clarito, es decir, más aguado. La acuarela siempre es una balanza que nosotras establecemos. Para hacer tonalidades más claras o más pasteles usamos más agua. Para usarlo más fuerte el color usamos menos cantidad de agua y más acuarela. Tenemos el rosa. También vamos a tener un poco de gris de paint. Que el gris de paint parece que no está en la foto, pero en realidad sí, porque está súper recontra hiper mega suave. Es la sombra de la parte del blanco que tiene nuestra flor. Entonces se va a ver como muy imperceptible. Y va a estar ubicada más que nada en esta tonalidad. Lo que nos pasa con nuestra flor de loto es que hay segmentos en donde va a estar bien potente ese rosa y después hay otros momentos en donde va a fluir este degradé. Un poco como vimos ya con anterioridad en el video anterior. Tenemos nuestro gris, tenemos nuestro rosa y por último nosotras tenemos nuestro amarillo de cadmio que lo tengo por acá. Este amarillo voy a utilizar un poco de naranja para oscurecer determinadas partes, que es un naranja de cadmio. Entonces, con estos colores vamos a pintar nuestra flor. La flor, antes que nada, también tenemos que tenerla en modo súper suave el lápiz, casi imperceptible. De hecho, yo la tengo el lápiz bastante visible, pero solamente para que lo pueda captar el video. En tu caso, yo te recomendaría que lo hagas lo más, digamos, delicado posible. Ahora bien, lo que te puede pasar es que si borras todo de golpe al casi imperceptible, vas a perder definición. Entonces, para no perder definición de los pétalos, hacelo por partes, ¿sí?
por pétalos. No los borres todos al mismo tiempo, bórralos uno por uno a medida que los vayas pintando. Esto es para justamente recordar en qué parte está cada parte de la flor. Paso número 1 de lo que nosotras vamos a estar haciendo para pintar es pintar las partes de amarillo, que es nuestro color clarito que nosotras tenemos. Para nuestro amarillo yo tengo acá un poco, fíjate que siempre agarro muy poquito de pintura, más para esta flor que es súper delicada. Bueno, ahora vamos a pintar por fases o por etapas o por capas. Cualquiera de esos nombres está bien aplicado. Lo primero que vamos a hacer es aplicar el color amarillo, porque es el color que se va a ver debajo de todo. Y luego vamos a aplicar los otros colores, súper de a poco. Los amarillos los vamos a ver en la flor, en esta parte. El centro lo vamos a dejar a lo último. ¿Por qué? Porque el centro, si ven es amarillo, es bastante oscuro, no es aguado ese color, no es pastel. Entonces, como es más de esta tonalidad le va a ganar a, por ejemplo, este nivel de pastel o a este otro nivel. Entonces, vamos a agarrar un poco de amarillo. Tengo acá, muy poquito con la punta de nuestro pincel. Y vamos a empezar a aplicarlo en este sector. Y te acordás que yo te había dicho que no lo borres del todo, porque nos va a servir para tener en cuenta esa referencia. Giro. Para poder aplicar mi amarillo. Como no tiene tanto amarillo, simplemente pasamos el pincel ahora húmedo y limpio para barrer un poco el color. Y así vamos haciendo un degradé hacia el otro lado. No hace falta que sea tan extendido, entonces le paso un poco del pincel limpio. Recordemos, acá es mucha la sutileza. Tengo la primera parte y le voy a agregar un poco más fuerte de este amarillo en este sector, para que se vea así. Luego hay un poco de amarillo también en este otro pétalo. Voy a agarrar de nuevo poco amarillo, giro. Luego limpio mi pincel con el frasco para pasarlo ahora solamente húmedo. De esta manera yo voy a trabajar mi degradé. Así, mega sutil. Si nos pasamos con la cantidad de amarillo, pasamos agua y luego servilleta de papel arriba y levantamos un poco más la acuarela de este sentido. Voy a ponerle un poco más de degradé acá. Y en esta zona, donde se ve un poco más oscuro, yo voy a aplicar un poquito de naranja, que también se puede aplicar un poco de ocre, pero esto es simplemente para dividir un poco la zona entre pliegue y además para representar a nuestra sombra que vamos a tener en este espacio. Estos van a ser las únicas áreas en donde nosotras vamos a tener amarillo de modo, digamos, como más pastel, más en degradé. Ahora, un poco, lo que tenemos que trabajar es el otro sector, los rosas, los grises.
Y ahora lo próximo que voy a empezar a aplicar es el color gris, el gris súper aguado, que va a ser por diferentes sectores. Vamos a empezar primero acá aplicando una capa de agua. Se puede hacer directo como el amarillo, como pintamos el amarillo también lo podemos aplicar en el gris, pero lo que yo busco acá es controlar lo más posible nuestra zona de oscuridad, lo que va a representar, digamos, como una mini sombra. Le agrego muy poquita acuarela. Y siempre agrego desde las zonas en donde tengo más oscuridad hacia las zonas en donde tengo menos oscuridad. Con el agua que tenemos en la base de nuestro pétalo, lo que pasa es que nos permite difuminar mejor. Y es recomendable hacerlo de a poco, no de golpe. Porque de golpe, como estamos trabajando con un color tan sutil, podemos exagerarlo muy rápidamente y nos podemos pasar de la mano, entonces nos va a quedar mal, nos va a quedar un color diferente al que estamos tratando de representar. Obviamente se puede hacer el color que nosotras querramos y que más nos guste. Es más, si quisiera podría, no sé, tranquilamente hacer una flor que sea color turquesa quizás, en vez de blanca. Como es pintura lo podemos hacer tranquilamente, pero en este caso buscamos ajustarnos un poco más a lo que vemos en la imagen, en la fotografía. Voy a seguir por este otro pétalo que está por acá, siempre humedeciendo la base primero en las zonas en donde voy a estar aplicando. Mi color. Acá de nuevo, súper, hiper, mega sutil. El agua nos ayuda a trabajar esta parte de la sutileza. Y, ojo, no hay que pasarnos con el gris, porque la idea es que nos quede una flor blanca y rosa. Si nos pasamos con el gris, nos va a quedar un color completamente diferente. Vamos con otro pétalo. Así tengo que ir haciendo con cada uno de estos pétalos. Trabajar el volumen a través de la sombra. Después, cuando nosotras vayamos a aplicar el rosa, si estamos trabajando con una hoja común y corriente, yo estoy trabajando en una de estas hojas, lo que va a pasar es que se va a levantar un poco el color. Es muy normal que pase eso, porque no tiene algodón la hoja, tiene más celulosa. Eso lo que hace es que se levante la pintura con mayor facilidad. Entonces, no hace falta que seamos tan perfeccionistas en esta etapa. Así que, si te equivocaste en algún lugar, hay todavía esperanzas. Igual no te preocupes, esto es simplemente papel y pintura. Si a lo sumo no te sale bien en este momento, simplemente después se vuelve a hacer, se vuelve a agarrar otro papel y listo, ya está. No pasa nada si nos equivocamos.
A veces somos demasiado duros con nosotros mismos. Y en realidad hay que tomarnos más ligero las cosas. Voy a levantar un poquito más el color para que no me quede tan oscura. Estas están demasiado próximas a esta que acabo de pintar, así que voy a pasar y me voy a ir al sector de arriba, que el sector de arriba en realidad es bastante blanco, entonces solamente voy a pintar, primero voy a humedecer una sola parte con agua, no todo, y luego le voy a aplicar color en este sector. Acá puse demasiado, pero inmediatamente limpio mi pincel con el agua y lo paso rápidamente para diluir la acuarela y hacer ese sombreado. Fíjate que acá ya empiezo a tener el centro de mi flor y lo que hago es pintar de más, un poco, no necesariamente tanto, pero te dejo un excedente en ese caso para después pintar el amarillo que va a ser más fuerte arriba. Estos son sectores en donde le va a dar la luz a nuestra flor y este donde le va a dar la sombra. Humedezco primero, después paso la acuarela y por último difumino con el pincel húmedo. A veces acentúo un poquitito más o un poquitito menos cuando quiero destacar más el color. Ahí. Voy a avanzar sobre los pétalos que me habían quedado acá abajo, que en este caso, por ejemplo, tenemos bastante oscuridad. Entonces, en este caso en particular, yo en vez de humedecer, porque aparte es pequeño, esta zona es pequeña, voy a aplicar el color directo. Y aún así, fíjate que no es puro. Vuelvo a aplicar acá un poco la base. De esta manera, así me queda ese degradé. Le doy un tiempo a que se seque.
Y voy a pintar otro pétalo. Por ejemplo, este que tengo acá abajo, que va a tener un poco la tonalidad bastante parecida. Entonces, en vez de humedecer la base, aplico directamente el color. Pongo un poquito más de color acá para que se vea como también un degradé del oscuro al sector un poco más claro. Apenas voy acariciando el papel con la punta de mi pincel. Trabajar con la base seca para hacer degradés es más complejo, así que si notas que se te complica un poco, podés, digamos, humedecer primero y después aplicar el color. Bien, este terminado. Voy a pasar ahora sí al que tengo acá. Humedecemos. Este es bastante particular, este pétalo. Va a tener más sombra en este sector, en el medio. Tampoco es tan medio, pero sí es más en el centro. Y de a poco se va a ir abriendo hacia los costados. Esto es para ir trabajando la parte, digamos, como esférica de nuestra flor. Los bordes paso el pincel limpio, apenas húmedo, entonces ahí voy difuminando. ¿Ves estas pequeñas marcas? Esos pequeños puntitos. Eso es pelusa del papel que se empieza a levantar de a poco. Y eso significa, es una señal en donde el papel nos está pidiendo un descanso. Nos está pidiendo descansar para que nosotras después podamos seguir pintando. Entonces, aplico esta parte del color. Paso brevemente, muy sutil el pincel apenas acariciando el papel para rozarlo. Y dejo que se seque. Después ya lo voy a seguir, digamos, como pintando. Cuando se empieza a levantar la pelusa y le damos tiempo a que se seque, es como que ayudamos al papel a que no se levante tanto la pelusa. Y lo cuidamos mucho más. Se levanta la pelusa muchas veces porque borramos mucho, trabajamos mucho con el lápiz antes de pintar. Entonces, todas esas cositas le restan vida a nuestro querido papel de acuarela, que es tan delicado. Empiezo a aplicar por acá el color.
para que me quede así, más sutil. Igual vamos viendo, ¿no? Si hay que agregarle un poco más o si no. Este pétalo como está acá abajo requiere más, un poco más de sombra. Fíjate cómo se empieza a levantar un poco la pelusa. Te la barro un poco con la punta de mi pincel, la llevo a la servilleta y acá yo ya dejo que descanse mucho más el papel. Y paso un poco a esta zona. Entonces los papeles para acuarela son delicados, algunos más que otros. Por eso hay que tratarlos con mucho cariño. Es muy poca la cantidad de acuarela que yo le estoy agregando. Ya tenemos casi todos los pétalos, me faltan estos dos que están por acá. Tenemos este que tiene un pliegue muy particular, que sale desde esta zona y luego sube. Limpio mi pincel una vez que apliqué esa parte del color y ahora difumino. Cuando difumino es como que voy barriendo el color, lo voy reacomodando con mi pincel. Elijo qué lugares acentuar y qué otros no. Y cuando quiero levantar un poco la pintura, paso el pincel en contraposición a lo que está pasando en el papel. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si la base está húmeda de pintura, el pincel para levantar la acuarela lo voy a pasar seco. Y si la base está seca, al pincel para levantar la pintura lo paso húmedo y luego la servilleta. De esa manera levanto un poco la pintura y trabajo mejor el color. Un poco más ahí. Ahora le voy a agregar un poco más acá a este otro pétalo, que este pétalo, por ejemplo, tiene sombra acá que es como la cara interna de ese pétalo. Que va a ir de un degradé muy sutil hacia el blanco. Y después tengo la otra cara de ese pétalo,
que va a estar dividido por una franja blanca justo acá. Entonces voy a humedecer con mi pincel el resto menos esa línea blanca. Esto es para preservar el blanco de ese sector del papel. Pongo color, una vez que ya está húmedo, agrego mi acuarela. Y me voy extendiendo a lo largo del pétalo. Habiéndolo así la flor en gran escala, hay partes en donde yo puedo aumentar todavía un poco más la oscuridad, como por ejemplo el pétalo que tengo por acá. En este caso agarro directamente ya la pintura sobre la hoja que está seca y empiezo a hacer ese degradé súper sutil hacia el otro extremo. Pasando el pincel, ahora lo limpio y lo paso húmedo para difuminar ese sector. Y te acuerdas que esta parte también se nos había empezado a levantar un poco el papel, ahora ya tanto no se ve, pero lo que voy a necesitar es también de nuevo aplicar un poquito más de color. Así que agarro mi acuarela y la empiezo a pasar súper delicadamente porque este sector, por ejemplo, ya dio bastante pelea. Así que hay que cuidarlo lo más que se pueda. Ahí voy a exagerar un poquito más ahí el color. Paso pincel húmedo, limpio y húmedo. Para difuminar. Y lo que está pasando acá justamente es que se levantó tanto el amarillo que un poco desapareció. Entonces en este momento, cuando está húmedo, voy por mi amarillo de nuevo y le agrego color. Paso pincel limpio para llevármelo hacia el otro lugar. Y en los lugares en donde se levantó un poquito la pelusa, paso mi pincel con la punta apenas rozando el papel. Y luego, acá yo ya dejo que esto se seque. Ya casi terminamos de aplicar la parte que son las sombras. Faltan estas de acá abajo, que como son espacios tan pequeños, las voy a aplicar directo. Voy a agarrar un poco de acuarela, vuelvo a mostrar de nuevo el plato por las dudas, para que veas tan poca acuarela que es el que estoy manejando. Y luego aplico directo.
siempre desde la zona que tiene más oscuridad a la zona que tiene menos oscuridad. Vamos agregando siempre de a poco. Ahí limpio mi pincel y con el pincel limpio y apenas húmedo difumino el color. Me lo voy llevando hacia el otro lugar. Es necesario que el pincel no tenga tanta carga de agua. Esté limpio, pero que no nos llene de agua el papel. Si notamos que se llena mucho de agua, entonces ahí frenamos, esperamos a que se seque y hacemos otra vuelta más. Yo en este caso acá, por ejemplo, le voy a dar otra mano. Limpio mi pincel. Cuando limpio mi pincel también lo paso a veces por la servilleta para bajar la cantidad de agua de mi pincel. Y luego paso sobre el borde y lo voy difuminando el color muy suavemente. De nuevo, esto depende de la hoja de papel que cada uno esté usando. Hay hojas que son más fáciles, hay otras que son mucho más difíciles. Las hojas de algodón, por ejemplo, estas cosas son más fáciles de hacer. Porque nos permiten trabajar mucho sobre capas y capas. Ahí, doy vuelta, miro a ver si está bien esto y me voy a esta zona. De nuevo, graduación de la delicadeza del color. Hago acuarela, paso servilleta, voy a mi papel. Y luego aplico mi color. Limpio mi pincel, paso por la servilleta y luego difumino. La servilleta nos permite regular la cantidad de agua que tenemos en el pincel. Esto lo vamos a medida que lo practiquemos cada vez más, nos va a salir mucho, mucho mejor. Bueno, hasta acá terminamos la parte hiper mega difícil que es la delicadeza, porque en realidad lo más complicado en este momento es usar poco color. Puede pasarte que apliques acuarela además y se te vea un poco más oscura que este resultado. En ese caso significa que la próxima vez que lo vayas a hacer, tenés que aplicar poca acuarela oscura. Acordate, siempre manejarte con un plato o una zona amplia para poder trabajar con la acuarela, en donde puedas abrir la pintura. Ves que acá yo tengo toda la pintura recargada, pero con apenas el pincel me la voy llevando hacia ese otro lugar. Esta es la única cantidad que estamos manejando para poder pintar las zonas oscuras de los pétalos blancos. Esto exactamente se aplica a cualquier flor blanca que quieras pintar. Siempre hay que trabajar de a poco con los colores e ir pintando capas sobre capas. Y fíjate que ahora ya está seco y todo lo que veíamos de pelusa que se estaba levantando ya no está, porque hay que dejarla respirar a la hoja. Es muy normal que se levante la pelusa porque forzamos mucho a la hoja, a la acuarela. Entonces, cuando la cuidamos, la hoja se porta bien con nosotras. Así que ahora, en esta etapa siguiente, es donde le vamos a dar ese color rosa que tiene tan característico esta flor de loto en particular, que tiene unos degradés hermosos en los pétalos. Para esta parte vamos de nuevo a humedecer la base y a pintar con rosa de a poco. Vamos a poner más cantidad de la que usamos con el gris de Paint. ¿Por qué? Porque el rosa por momentos se ve súper fuerte. Así que vamos con eso.
Acordate que vamos a llevar esta graduación de rosa, lo vamos a trasladar a nuestros pétalos, donde lo vamos a hacer que se vean bien, bien copados, con una figura muy linda. Voy a empezar con el lugar de izquierda a derecha, porque me va a resultar mucho más cómodo ahora pintar. Voy a agarrar mi pincel, lo voy a mojar en mi frasco con agua y fíjate, no voy al papel. Lo paso un poco por mi servilleta de papel para decantar ahí el agua. Esto es importante para controlar la cantidad de agua que estamos manejando. Y empiezo a humedecer el pétalo. Apenas rozo con las cerdas del pincel la superficie de mi papel. ¿Por qué? Porque bueno, necesito que no se levante la pintura. Fíjate que pongo muy poquita acuarela, es decir, muy poca agua. Y voy por mi rosa. El rosa, para que veas la cantidad que le voy a poner, es bastante. Es bastante y al mismo tiempo no es tanto. Y aplico desde la punta hacia la parte restante de nuestro pétalo. Voy a sacar este pequeño pelo intruso. Y fíjate cómo voy pintando muy de a poco. Y voy pintando los trazos, los voy haciendo en el sentido que tiene el mismo pétalo. ¿Por qué? Porque así también genero yo las texturas. Apenas rozo el pincel sobre el papel. Este pétalo en particular tiene bastante carga de rosa. Acá, por ejemplo, estoy notando que como voy raspando tanto la hoja, significa que me estoy quedando sin agua. Entonces voy a mi frasco, paso por la servilleta en búsqueda de agua y voy a difuminar. Aquí hay que tener mucho cuidado porque no queremos levantar tanto la pintura que tenemos debajo. Voy a poner más acuarela en este sector. Para que se vea bien, bien, bien potente. Y me lo voy llevando hacia abajo. Hasta el punto en donde a mí me guste la textura que se está generando. Si hay alguna textura que yo quiero pulir, paso mi pincel a penitas húmedo. Y en esa punta, donde está mucho, mucho más oscuro en la foto, lo que voy a hacer es, le voy a agregar apenitas muy sutil, un poco de gris, que son los colores que estamos trabajando. De manera muy delicada. Esto lo ideal es hacerlo cuando está todo húmedo. Yo dejé pasar mucho tiempo y por eso tengo que apenas ir rozando la punta de mi pétalo. Voy a pasar un poco más por acá. Es rosa. Poca cantidad para poder ir haciendo el degradé. Y luego con la punta de mi pincel hago algunas líneas para ayudarme con la textura que tiene tan característico esta flor.
Voy a pasar a otro pétalo que es el que está arriba, donde predomina bastante más el blanco. Humedezco primero. Y luego voy por mi rosa. Esto hay que estar atenta, por ejemplo, de no pasarnos. Y ponerle poca cantidad. Aplico un poquito, apenas de más. Enjuago mi pincel, paso por servilleta el pincel para secar un poco. Y luego lo que empiezo a hacer es a rozar la acuarela rosa para hacer estas líneas que me van a permitir generar la textura de este pétalo. La idea es que nos quede este degradé. Como este pétalo está húmedo, voy a pasar a otro, no al que está al lado, sino otro más. Puedo ir al que está acá abajo. El que está acá abajo es otro de los pétalos que está bien oscuro. Así que vamos a usar una buena cantidad. Voy a humedecer primero. Atenta que acá se puede levantar con mayor facilidad el color. Yo apenas rozo el pincel para no levantar tanto. Y acá sí empiezo a aplicar mi color. Enjuago pincel para hacer el degradé. Cuidado con el límite del otro pétalo. Y a este tranquilamente le podemos agregar más gris de peine acá. Voy a volver al rosa. Y acaricio suavemente los bordes con el pincel para formar ese degradé. Dejo que se seque para seguir después. Puedo volver acá arriba, que ya está seco. Yo uso muy poca cantidad de agua con el pincel, apenas sumerjo en el frasco para mojar el pétalo al principio, apenas sumerjo la mitad de mi pincel en el frasco con agua. Eso a mí me permite mojar, humedecer la hoja, pero sin generar pileta, que es lo que quiero evitar yo. Acá de nuevo agrego agua, o sea, agrego acuarela ahí, limpio mi pincel con el frasco y luego difumino. De esta manera. Voy a agarrar un poquito más de rosa, pero solamente para hacer algunas texturas, que a medida que se va secando van a ir desvaneciéndose. Limpio un poco. Y vemos que las texturas en realidad van más así. Acá acabo de pintar de más, pero paso con el pincel húmedo, levanto la pintura
y me quedo con la forma que yo estaba buscando. Lo que puedo ver así es que, por ejemplo, estos dos pétalos, ves que no se nota la diferencia. Este tendría que ser más blanco y este tendría que ser más oscuro. Eso quiere decir que necesita un poco más de color. ¿Y cómo se lo hacemos? Bueno, ahí agarramos un poco de rosa, lo mezclamos con el gris de paint, con esta poquita cantidad, y lo voy a pintar. Siempre en el sentido del pétalo. Aplicamos color y también podemos retirarlo si nos pasamos. Que acá sí hago un poco más de presión con el lápiz, con el pincel. Si está seco la base, lo paso húmedo. Y si está húmeda la base, lo paso seco. También nos ayuda a humedecer un poco. Y luego con la servilleta apoyamos y levantamos ahí. Entonces ahora sí, tenemos el contraste que buscamos en esa parte del pétalo. Obviamente se le puede trabajar 1000 detalles a cada parte, pero la idea es ir de a poco. Ahora voy a pasar con este otro pétalo que tengo acá arriba. Humedezco, voy por mi rosa. Acá también una le puede poner los colores que más quiera. Es decir, si queremos hacerlo como más rosado también lo podemos hacer. Y acá voy a hacer líneas para hacer la textura del pétalo. Fíjate que las marcas son bastante marcadas. Así que lo que hago después es pasar con el pincel húmedo para difuminar un poco el color. Y también lo que hago es, si hay algunas líneas que salieron de más, levanto un poco el color y lo dejo en la tonalidad que a mí más me guste. A la punta le voy a agregar un poco más de color. Así. Y luego con el pincel hay que esperar un poco a que se vaya secando esto para poder hacer las líneas que justo en este pétalo son muy bien definidas. Mientras se va secando, yo voy avanzando sobre otro pétalo, por ejemplo, el borde de este que nos quedó acá en el costado, que va a tener bastante rosa y bastante gris de paint. Aplico el color ya un poco más puro y dejo esa delgada línea en blanco. Limpio mi pincel y barro el color hacia adentro. Y en esa punta le voy a agregar un poco más del gris.
Una vez que se seque, después ahí eso se vuelve a retocar un poco más. Voy a aprovechar y pintar esta otra punta que tengo por acá, ese costadito en realidad, que tiene un rosa muy bien marcado, que es este. Aplico sobre el papel seco, limpio mi pincel, paso por la servilleta y luego difumino. Hacia ese extremo. Ahora ya esto se secó, entonces voy a agarrar un poco de acuarela, muy poquita, para hacer los trazos finos de este pétalo. Apenas tengo que apoyar muy bien esta parte de mi mano. Y comienzo a hacer líneas. Si nos pasamos con una línea, como por ejemplo acá, que quedó como demasiado gruesa, pasamos el pincel húmedo y la levantamos un poquito. Y de nuevo. Agarramos pincel y lo seguimos haciendo. Otra alternativa es agarrar un pincel más fino, un liner. En este caso tengo un Epos 000. Voy por mi acuarela. Y fíjate la punta, lo que es de este pincel. Es espectacular para hacer las líneas y los trazos que nosotras buscamos de este pétalo. Voy a hacer que se vean un poco más fuertes acá. Es simplemente pasándola con la acuarela. Siempre la cantidad mínima de agua para no excedernos. Entonces damos vuelta y ahí nos quedó con esa hermosa textura, que también lo podemos hacer a este otro pétalo que tengo acá. Y fíjate con la precisión que podemos trabajar. Es hermoso. Acá lo dejo. Y continúo con este otro pétalo que tengo acá. Humedezco de nuevo, como estaba haciendo antes, con mucho cuidado porque los costados ya empiezan a estar pintados. Entonces es como que está todo rodeado de acuarela, que no queremos levantar el color. Y voy y busco más rosa para difuminar. Lo voy a aplicar en este sentido. Mientras está húmedo, aplico mi color. Aplico ahí y un poco acá, en esos costados. Agrego más. Rebajo un poco con la servilleta. Hago algunos trazos. Enjuago. Pincel apenas húmedo y empiezo a difuminar en el sentido del pétalo. Voy a dar vuelta para también tener noción del
cómo vienen las líneas, porque básicamente yo trabajo con las texturas que se van formando al pintar. Entonces voy agregando color suavemente, muy de a poco, y voy difuminando con el pincel. Se empieza a ver así porque se está de nuevo levantando la Doña Pelusa. Esto pasa porque yo dibujé directamente sobre la hoja y eso lo que hizo fue, al borrar demasiadas veces, hice más delicada a la hoja al momento de pintarla. Acá estoy levantando apenas un poco la pintura en este sector para que me quede un poco más de blanco. Ya lo voy a volver a levantar, pero por ahora me quedo con esta textura mayor que se ve. Agarro el pincel con casi nada de agua, lo paso, genero esas texturas, limpio un poco, luego paso a difuminar. Dejo eso que se seque, sí o sí. Y voy a pasar a uno de los pétalos que está por encima, que tiene mucho blanco. Vamos a ir por acá, de nuevo humedezco. Y voy por mi rosa. Esto mejor lo voy a aplicar hacia el derecho. No le quiero poner mucho porque es un pétalo que tiene bastante blanco. Así que aplico mi rosa, doy vuelta a la hoja y pinto. Siempre acomodo la hoja en el sentido que a mí me ayude la dirección a mover mi mano. Nunca la fuerzo a mi mano a hacer un movimiento raro que no está acostumbrada a hacer. Porque a mí me permite cuidar el pulso hacer eso. Aplico ahí un poco de rosa, difumino. Rosa directo, limpio pincel, seco con servilleta, difumino. Este voy a agregar un poquito más. Y ahí lo dejamos. De a poco el pétalo que tenemos acá abajo va a tomar un poco de calma, no se van a levantar tanto las fibras de papel y de hecho después voy a retocarlo un poquito más. Por ahora voy a seguir pintando el resto de los pétalos, por ejemplo el de acá abajo que va a necesitar que se seque bastante más. De nuevo voy a humedecer la base. No voy a humedecer todo, simplemente esta parte. Porque quiero cuidar la otra parte. Ya que la había cargado con mucha cantidad de acuarela y de agua. Agrego color hasta cierto punto
Enjuago mi pincel en el frasco, seco apenas con la servilleta y luego empiezo a hacer líneas que van a ir hacia el centro de ese pétalo. Fíjate que las continúo hasta más arriba. Siempre se le puede seguir agregando un poquito más de acuarela. Yo se la agrego de forma así como más irregular. Seco mi pincel, limpio, paso de nuevo. Limpio de nuevo pincel. Seco con la servilleta y también vuelvo a pasar por acá. Acá es importante que el rosa en este sector quede delicado, sea más imperceptible que otra cosa. Acá de nuevo voy a poner un poco más de rosa, pero para resaltar aún más el pétalo. Y hago lo mismo que antes, limpio pincel, seco un poco y empiezo a difuminar. Ahí ya va quedando. Antes de seguir con el rosa, voy a retocar un poco esta parte del pétalo, que voy a agarrar el gris de Paint y le voy a borrar un poco esa punta, agregándole un poco más de oscuridad. Juego mi pincel y casi seco, yo lo seco con la servilleta, de vuelta así me queda más cómodo. Y lo difumino. Esto hay que hacerlo súper suave para no levantar tanto la pintura que hay debajo. Si se levanta va a quedar de un tono gris. Entonces acá lo que hay que hacer es agregarle rosa. Que yo se lo agrego directamente. Enjuago mi pincel. Y levanto un poco el color en determinadas zonas en donde se ajuste más a la foto que yo estoy haciendo. Ahora sí, puedo seguir pintando los otros. Lo que va a pasar es que este se va a ver bastante más oscuro, entonces en ese caso yo lo que hago es agarrar más pintura, más color en este. Aplico rosa. Aplico un poco del gris de Paint también. Si bien estamos exagerando un poco más la foto, quiero que tenga un sentido. Con lo que estoy pintando. Yo quiero que este pétalo
se integre, este oscuro se integre con todo lo demás que está pasando. Y para eso necesito trabajar bien los colores en cada caso. Limpio acá mi pincel un poco para difuminar. Voy a levantar un poquito para que no sea tan oscuro, ya que es más claro que el pétalo del lado. Siempre está bueno ir comparando, ¿no? Cada uno de los elementos a medida que los vamos pintando. Este también le voy a poner un poco más de gris. Muy suavemente. Pero la idea es esto, de ir trabajando ese degradé. Si la hoja está muy delicada hay que usar la menor parte posible de nuestro pincel. Voy a seguir pintando el pétalo de al lado. Ya vamos por la mitad. Humedezco. No todo el pétalo, sino las partes donde yo sé que va a llegar mi rosa. Que va a ser esta. El pliegue no lo toco. Voy por mi rosa. Y le agrego acá en la punta. Agrego de más para también difuminar. Fíjate que yo difumino siempre en el mismo sentido. Porque no quiero forzar mi mano. Doy vuelta y me empiezo a fijar a ver si está bien el color. Si me pasé, repaso con mi pincel limpio, lo levanto un poco. Y ahí voy ajustando un poco los colores. En el bordecito este que también está como el pliegue, lo voy a pasar primero con el color, con la hoja en seco y después difumino. Aplico ahí, limpio mi pincel húmedo, súper apenas húmedo, y ahí difumino. Ahí ya lo puedo dejar. Vamos a pasar a otro. Este que tenemos acá tiene una punta en esta zona, en donde es más oscuro. Y después va a tener un degradé que va a englobar esa parte del pétalo. Así que
aplicamos agua. En este sí, nos conviene aplicar el agua a prácticamente todo el pétalo. Y vamos a buscar nuestro rosa. Para aplicarlo desde este sector que yo te había dicho que es la punta. Fíjate como de a poco yo voy acompañando la forma. Limpio mi pincel para pasarlo más húmedo. Y acá voy difuminando, haciendo las texturas que tiene este pétalo. Hay que ir y pintar, venir constantemente hasta que nos quede con la forma que nosotras buscamos. Acá voy a levantar un poco el color. Voy limpiando con mi pincel. Vuelvo a mi rosa y esta vez lo que voy a hacer es las líneas van a ser un poco más así. Como que van a tener un poco más este ángulo. Y hay que tratar de hacerlas paralelas para que tengan un sentido. Marco, limpio mi pincel. Y ahora con el pincel apenas húmedo voy a repasar un poco. Y fíjate cómo le agrego mucha sutileza. Y desvanezco las terminaciones de estas líneas. Voy limpiando mi pincel en el medio para no arrastrar tanto el color.
derecha. Esta parte va a estar un poco más lavada, así que paso un poco más el pincel, un poco más fuerte, ejerzo presión. Acá también yo me pasé un poco, tendría que ser más blanco, así que paso mi pincel húmedo y voy por una servilleta más seca donde pueda levantar ese excedente de color. Entonces voy acariciando suavemente con mi pincel y luego aplico servilleta para levantar un poco más ese color. Acá también también se me pasó un poquito el rosa, así que levanto con el pincel y con la servilleta. Voy a continuar pintando el pétalo que tengo acá al costado, que voy a humedecer un poco. Y le agrego color. Yo le estoy agregando color de más, limpio mi pincel, paso por servilleta un poco para secar y después difumino hacia adentro del pétalo. Voy levantando el color, puedo ir sumando a medida que se va secando. Ahí, por ejemplo, le sumo un poquito más de gris de paint. Aplico mi color, difumino. De nuevo, levanto un poco el color para manejar los contrastes entre los pétalos. Este pétalo que está acá, en teoría se va a ver un poco más que el de al lado, así que le agrego un poquito de color. Sacar ahí un poco. Y voy a dejar a que se seque para seguir pintando en ese sector.
puedo hacer las líneas de esa zona, que voy a ir a mi liner. Me fijo primero con la ilustración al derecho y me voy marcando las líneas que va a tener. Siempre para líneas finitas está bueno tener un liner. Si ya sabemos que vamos a trabajar con fragmentos súper delicados. Voy a pintar este pétalo que tengo acá. Primero esta zona, esta parte de la cara. Busco rosa, aplico mi color. Que va a venir de este sentido. Enjuago mi pincel para sacarle un poco del rosa y ahora difumino hacia adentro. Una vez que se seque esta parte, voy a continuar esa otra cara. Voy a pasar a la de al lado, que tiene también bastante más acuarela, que es esta que está acá. Ya casi terminamos de dar la vuelta. Una vez que terminamos de humedecer, rosa. Hay una buena cantidad acá de rosa. Una vez húmedo, empezamos con el color de esta cara. Fíjate cómo voy girando de a poco constantemente la hoja. Aplico color bastante y después empiezo a difuminar. Pincel limpio, apenas húmedo. Y empiezo a difuminar. Para que no nos pasemos la mano con el rosa y no nos ocupe tanto el pétalo, lo paso en este otro sentido. Entonces así también vamos a ir viendo la fotografía a medida que lo vayamos pintando. Limpio el pincel. Y acá vamos chequeando las direcciones del pétalo. Por ejemplo, estaban quedando un poco torcidas, entonces ahora lo que hago es darle la forma que realmente tienen, que va a ser así. No importa que ahora no se vean las líneas de los pliegues, porque ahora voy a volver otra vez a mi rosa y las voy a hacer.
hago líneas de más y que se me vean como una continuación con esta parte donde tengo el rosa un poco más furioso. Y luego mi pincel lo limpio con el agua y lo paso en el sentido contrario que tengo. Acá le voy a dejar un poquito más de textura y el final también le vuelvo a pasar el pincel para que me quede más difuminado y en un sentido un poco más delicado. Cuando está apenas húmedo el pincel nos permite trabajar mucho el nivel de detalle. Y vemos cómo se empiezan a notar las zonas que tenemos luz de las zonas que no hay tanta iluminación. El pétalo, por ejemplo, que tenemos acá, en este otro sentido, por ejemplo, lleva apenas un poquito más de gris de paint. Que se lo agrego. Y difumino. Siempre con la misma técnica. Después tenemos este otro pétalo acá abajo que lo vamos a tener que hacer bastante parecido a este, pero un poco más claro. Entonces acá yo lo que hago es, primero voy a ir a mi gris de paint. Voy a oscurecer un poco más esta parte. Esto es bastante acuarela. Acá la paso un poco más clara. Y luego me voy a mi rosa. Acá bajo un poco la cantidad de acuarela que tengo. Y empiezo a difuminar un poco mejor el color. Acá voy a levantar apenas un poco más mi acuarela. Y le voy a poner más rosa. Cuando se seque, seguiré avanzando sobre ese pétalo. Voy a continuar con el pétalo que tengo acá arriba, que tiene poco rosa. Y al momento de pintar dejo una mini franja sin tocar con el rosa. Porque eso me va a ayudar a la profundidad un poco del pétalo que yo tengo.
La voy a seguir difuminando hasta llegar al nacimiento. ¿Qué va a ser ahí? Hay un pelín más oscuro acá, así que le agrego un poco más de gris de paint. Entonces así le vamos dando como esta iluminación que va a ir teniendo nuestro pétalo. Este, por ejemplo, le puedo agregar también un poco más de oscuridad, que agarro un poco de gris de paint, lo mezclo con el rosa. Y lo agrego de esta manera. Limpio pincel y seco, bastante seco, lo voy a pasar. Voy a emprolijar un poquito más esta parte con el rosa para que quede mejor. Acá es cuando se empiezan a ver los detalles de lo que nosotras estamos haciendo, que por ejemplo acá tendría que ser más oscuro. Así le resaltamos ese pétalo. Después es ir comparando los lugares. Este pétalo que está acá, por ejemplo, tendría que tener apenitas un poco más de rosa para que levante el que está al lado. Los detalles está bueno aplicarlos con la superficie seca. Porque es más fácil, digamos, justamente medir los detalles, medir el color que le estamos poniendo. Es un poco ir exagerando las tonalidades. Acá, por ejemplo, podría ponerle un poco más también de gris de paint con rosa, en este pétalo que tengo acá. Algunos rasgos yo los voy a ir exagerando en base a una percepción bastante personal, a un gusto, en donde mi interés general es que tenga sentido la anatomía que yo estoy pintando. Entonces, más allá de que crea algo que no se ve exactamente en la fotografía, que tenga sentido. Este otro pétalo también lo puedo reforzar con apenitas un mini sutil gris de paint. Lo aplico suavemente. Y ahí lo dejo estar. Después, bueno, está el tema de las líneas que son más delicadas con el tono rosa, que parecen como las nervaduras de la flor, que son las texturas, que con un liner queda perfecto para poderlas hacer. Y acá es ir viendo cada parte qué es lo que nosotras le queremos agregar un poco más de textura. Quizás es más por acá. Un poco quizás en los últimos pétalos. Acá lo importante es que también tengan un aspecto de que se vea como parejo, en donde
haya justamente una razón para que los pétalos tengan textura. Es muy cómodo usar este pincel. Si nos pasamos de nuevo, agarramos pincel, pasamos a un poco húmedo, limpio y ahí levantamos ese lado del color. Voy a pulir un poco más también esta parte. Agregándole algo de rosa. O sea, esta etapa son como los detalles. Todo aquello que nosotras le queremos agregar. Este pétalo, por ejemplo, lleva más nivel de línea. Así que voy a agarrar de nuevo el liner y voy a ir haciendo varias líneas. Algunas se van a ir viendo más, otras menos. Y hay que tratar de que nos queden parejas. Por ejemplo, acá hay paralelas, pero un poco se empiezan a chocar ahí el sentido de esas líneas. Entonces, para darles más sentido, yo lo que agarro es el pincel, elimino algunas partecitas en donde no se ve paralelo y un poco como que ahí lo difumino. Paso servilleta. Y voy haciendo todos esos niveles de detalle. Como agregando color. Bien. Hasta acá voy a dejar lo que sería esta parte. Sin antes, por ejemplo, le voy a poner un poco más de color acá. Yo soy obse. Obse, si me pongo a hacer nivel de detalle, entro y no paro más. Porque a medida que le vamos sumando detalles, como que se va viendo mejor todavía la flor. Entonces por eso también me gusta todo lo que es el tema del realismo. Bueno, ahora sí me calmo. No, mentira, le voy a agregar uno más. No está acá en la foto, pero sí se lo voy a agregar esto. Para que se vea mejor esta diferencia entre pétalo y pétalo. Y ahí que se empieza a ver la pelusa, le agrego un poco de color.
y dejo que se seque. Voy a pasar al centro, que para eso voy a necesitar amarillo de cadmio. El centro lo voy a hacer muy rápidamente. Acá tengo un poco de amarillo. Y voy a hacer como líneas, no voy a pintar tan parejo. Sino que voy a ir dejando como espacios en blanco. De esta manera. Enjuago mi pincel. Lo paso en algunos lugares y después voy por mi naranja de cadmio, que es el único lugar donde lo voy a utilizar. El segundo. Y le voy a agregar en determinadas zonas para darle un poco de oscuridad a este centro. Si hay algo que le quiero levantar el color, lo paso limpio al pincel y se acabó. Eso seco se le puede hacer mayor nivel de detalle. Voy a pasar a lo que es el tallo, que está por acá, que para esto voy a estar utilizando un amarillo de este lado. Luego voy a ir a un verde, que es el verde Sap Green. El verde lo voy a aplicar de esta manera. Acá para que se me integren los colores. Limpio mi pincel y repaso el área. Entonces acá cuando lo repaso se empiezan a integrar los colores. Entonces antes lo que nos jugaba en contra ahora nos juega a favor. Este verde es el Sap Green mezclado con un poco de marrón. Cuando lo mezclo esos colores, el verde se vuelve un poco más verde musgo, que en este caso sería mi interés, que no se vea tan amarillento, sino que se vea un poco más opaco. Voy agregando el verde más oscuro y bien puro en las zonas en donde yo quiero exagerar las zonas de oscuridad, que va a ser acá. El centro ya se me secó, así que le puedo agregar algunos niveles de detalle, que va a ser con el naranja con amarillo. Si lo queremos resaltar aún más estos niveles de detalle, le agregamos un poco de marrón. Y hacemos algunas líneas como para sumarle algún grado de textura. Vamos integrando las manchas.
y le vamos agregando esas líneas, esos colores. Que van a ser propios de esta flor. Obviamente tiene sectores algunos blancos, así que se puede esperar a que se seque la flor y luego levantarlos. Pero ya es tipo ser muy obse de nivel de detalle. Así que lo voy a dejar acá. Y también a la flor le podés agregar los niveles de detalle que vos quieras. O sea, podés agregar una mancha, podés agregar un salpicado. Todo lo que vos quieras. Ah, perdón. Casi me olvido. Faltaba una parte de nuestros colores que van a ser esas zonas de acá y acá, donde voy a agregar un poco de rosa. Ahí y también por acá. Agrego pintura rosa y luego difumino con el pincel limpio, dejando esa línea blanca para diferenciar entre pétalo a pétalo. Y como te decía, se le puede agregar un salpicado o lo que vos quieras. Yo acá le agrego un poco de blanco, de rosa. Paso rápidamente la servilleta en los lugares en donde yo no quiero que haya salpicado. Vamos a poner también un poco más por acá. Y listo. Y llegamos al final del video, de esta serie de videos, de esta celebración enorme que representa para mí la escuela online. Es súper gracias por estar del otro lado, por seguirme, por pintar conmigo a tu ritmo. Nada, para mí representa un montón esto. Espero que te haya gustado el video de toda la serie de videos, que hayas practicado la flor de loto. Es una flor más complicada y más con este estilo que es un poco más realista, pero nada, tenete paciencia, con la práctica sale. Y nada, y ojalá que la puedas compartir en redes y que me puedas mostrar un poquito a mí cómo te quedó el resultado final. Acordate que para poderlo yo ver, que me lo tengas que etiquetar en alguna publicación o en historias con el @ que dice @CarlaBonfigli. Y nada, si te gustó esta serie de videos, te invito entonces a formar parte de lo que es la escuela online, que es una comunidad hermosa de personas súper dulces, súper amorosas. Yo las amo a las chicas que forman parte. Amo disfrutar las clases con ellas. Y que nada, disfrutamos de esta modalidad en donde tenemos una serie de cursos libres para poder ver dentro de la escuela, aprender a nuestro ritmo con una guía desde lo más básico hasta lo más complejo, teniendo encuentros mensuales, ya sea semanales o también una vez por mes. Así que nada, ojalá que quieras sumarte a esta escuela. Y si ya estás dentro de la escuela, gracias, porque nada, yo estoy acá dando lo mejor de mí, y con todos esos mensajitos lindos que recibo todo el tiempo de agradecimiento, también te quiero decir súper gracias. Así que nada, nos vemos. Chao.